Más cositas que contarles. Enseguida les presento a nuestro próximo invitado, miembro de una plataforma que se acaba de presentar prácticamente, que tiene como objetivo defender el agua, nada más y nada menos. Interesante propuesta, ya lo creo. 25ª edición de la Semana de la Danza de Almería. Antes de hablar con el amigo José María Calaforra, vamos a salir de nuevo al exterior. Conservatorio de Danza Profesional Quina Jiménez. El otro día hablábamos con uno de los profesores que va a ofrecer masterclass durante toda la semana, Daniel Doña, pero también le acompañan Javier Latorre, Ruth Maroto, Arantxa Carmona o Jesús Pastor. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Adelante. Sí, Joaquín, si la autoridad y el ruido lo permite, vamos con nuestra amiga Marmen Delgado. Marmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vaya tela marinera la que tenéis liada aquí. Aquí estamos, de Semana de la Danza, otro año más. 25ª Semana de la Danza en Almería. Ya 25 años. Todos los años no se cumplen bodas de plata, ¿no? No, la verdad que sí, la verdad que es un orgullo llegar a 25 Semanas de la Danza. Yo recuerdo la primera, era yo alumna por aquel entonces de este centro y fíjate por dónde vamos ya. Bueno, me estabas explicando hace unos segundillos, a la espera de que nos diesen paso los compañeros, que este año, con motivo precisamente de una efemérides tan importante, que el cuadro de asistentes es un lujazo de categoría, ¿no? Sí, un cartel de lujo en todas las especialidades, porque desde la parte de danza clásica, que tenemos a Jesús Pastor, ha sido bailarín de la Compañía de Víctor Ullate, bailarín de la Compañía Nacional, bueno, gira por el extranjero actualmente. Ruth Maroto igualmente ha sido bailarina de Víctor Ullate, también gira internacionalmente. Arantxa Carmona de danza creativa del Conservatorio Marisma de Madrid, y luego tenemos a Daniel Doña de danza española. Ahora mismo es uno de los máximos exponentes de la danza española en este país, tiene reconocidísimos premios en este país. Y bueno, y Javier Latorre, que es el que está impartiendo ahora mismo. Este es muy duro, ¿eh? Yo no vendría aquí. Un poco serio, ¿no? Está viéndolo un rato y me pongo nervioso de ver la exigencia con la que va. Hombre, claro, que hay que adquirir un compromiso. Esto tiene un... Claro, pero muy bien, muy contentos todos, la verdad que sí. Muy bien. ¿Habrá posibilidad de hablar con él? Yo creo que sí. Vamos a intentarlo. A mí me da corte. A ver, don Javier, nos dedicaría un minutillo nada más, si es tan amable. Mira, Joaquín, lo vamos a conseguir, la verdad, porque es espectacular ver el... Don Javier, muy buena, encantado, amigo. Le estaba diciendo a la amiga Marmen que yo no vendría por lo exigente que le veo en las clases. A mí me daría miedo venir. Al contrario, yo si quisiera aprender algo a fondo, lo que buscaría sería un profesor como yo, que se matara al 100% por sus alumnos, eso es así. Javier, aterrizado recientemente de Moscú, me han dicho, ¿no? He estado en Moscú, San Petersburgo, la semana pasada en Vichy, y desde Vichy me vine directamente para acá, desde Francia. 25ª Semana de la Danza en Almería. Le explicaba a Marmen Delgado ahora que no todos los años se cumplen bodas de plata, son muchos años, ¿eh? Muchos años. Pero para la danza, realmente, como les estaba explicando ahora a las alumnas, es algo que se hace por pasión o no se hace. Entonces los 25 años pasan volando, el tiempo debe pasar volando porque realmente estás cumpliendo un sueño, no supone ningún esfuerzo ni ningún trabajo. Estabais el pasado lunes, el día 12, termináis mañana día 16. Efectivamente. Javier, 5 días, ¿para qué dan? 5 días dan para muchísimo si ellas ponen el 100% de su parte y el profesorado también. Entonces, básicamente lo que tratamos de aquí, en estos 5 días de trabajo, no es tanto hacer un trabajo técnico, porque no hay tiempo, es evidentemente, ni un trabajo personalizado, imposible. Lo que tratamos es de inculcar conceptos básicos para dedicarse a esto, como el concepto del esfuerzo, el concepto de la constancia, sobre todo la forma de usar la música, la forma de tratar la música, y cada uno, tanto Dani como Ruth, como Jesús, como todos los que estamos aquí, les aportamos nuestra forma personal de ver en la danza. Y como siempre digo en mis clases, la única forma de no parecerse a nadie es estudiando con todos. Entonces me parece que es una semana muy enriquecedora para ellos y para nosotros también. Javier, sigue con tu trabajo. Ha sido un placer. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Muy amable. Marmen, para terminar, mañana ya último día, ¿no? Mañana terminamos, ya último día. Con mucha A pena. descansar el fin de semana, que lo necesitarás también. Bueno, sí, porque esta semana es agotadora. Pero bueno, de todas maneras, como se pilla con tanta ilusión, no hay cansancio. Te pones el piloto automático y vamos. Gracias por la atención que nos dais cada año, que nos tratáis como amigos, como miembros de la familia, y no sabéis cómo lo agradecemos. Muchísimas gracias. A vosotros, venga. Gracias, mami.
Pues Joaquín, hemos tenido la suerte de poder hablar, como decíamos, con Javier Latorre, Mamen Delgado, y hemos hablado pues particular y genéricamente de lo que es esta 25ª semana, precisamente de la Semana de Danza que se está celebrando desde el pasado lunes y que finaliza mañana viernes día 16. Gracias, Juan, enseguida contigo. Gracias, Mamen, y especialmente al maestro Javier Latorre, que ha parado la clase un momentito para atendernos unos momentitos, unos minutos. Bueno, hasta mañana viernes, esta 25ª edición de la Semana de la Danza Conservatorio Profesional Quina Jiménez, que están pidiendo voces, y el otro día lo contábamos aquí, un nuevo conservatorio de danza, al igual que los compañeros de música que los tienen prácticamente al lado, enfrente. Bueno, hablamos de agua. Acaba de constituirse, es una noticia que conocíamos ayer, una nota de prensa que mandaban. Más de 12 organizaciones se unen en un gran movimiento social para defender el agua y su uso racional en la provincia. Este ambicioso proyecto, que leo textualmente, tiene en cuenta el aspecto social, político, cultural, medioambiental y económico del agua como uno de los bienes más preciados de la naturaleza y patrimonio de todos los seres vivos del planeta. El agua es un bien natural y no es propiedad de unos pocos, o así debería de ser. Les presento, bueno, en representación de las diferentes organizaciones, aunque él representa a una, que es el Grupo de Investigación, Recursos Hídricos y Geología Ambiental de la Universidad de Almería, es doctor en Ciencias Geológicas, es catedrático de Geodinámica, fue presidente de la Asociación Española de Geoespeleología y Ciencias del CARS, imparte clases en la UAL, por ejemplo, de Geología, Protección del Medio Subterráneo o de Hidrogeología. En alguna ocasión ha visitado este plató, nos conocemos hace unos cuantos años, el profesor José María Calaforra. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, alegro de verte, José María. La unión hace la fuerza. En fin, esto a veces funciona y otras veces pues no tanto. No sé si en este caso... Pero por lo menos es el primer paso. Es el primer decir, paso. Que si eso no se da, pues no hacemos nada. Son colectivos que se han unido con una idea común, que es intentar defender los derechos que tiene la sociedad, los derechos que tiene cualquier ciudadano, a que, como estábamos comentando antes, el grifo se pueda abrir, Claro. al derecho que tienen los seres vivos también a disfrutar de ese agua, de los manantiales, de los ríos, y que muchas veces ese tipo de derechos se olvida. Se olvida, y fíjate que cuando has leído este comunicado que ha surgido de las plataformas, se ponen muchas cosas, se dice sociedad o derechos sociales relacionados con el agua, se habla de derechos ambientales y se pone casi en último lugar el tema económico, que no digo que no sea importante, que no digo que no sea importante, pero que seguramente estos sobre los cuales se va a centrar esta plataforma, pues sociales y ambientales, a veces se nos olvidan. Claro, que lo comentaba esto del grifo, recordando un poco hace muchos años. En fin, yo tengo ese recuerdo, siendo niño, cuando había cortes en Almería de agua, ustedes lo recordarán, los que tengan cierta edad, de 2, 3, 4 días se ve que llenar bañeras, cubos de agua y demás, ¿no? Quiero decirles, estaba comentando el profesor, que cuando llegue ese día, que no lo deseamos, evidentemente, aquello de abrir el grifo y no salga agua, es cuando quizá empecemos a concienciarnos de la suerte que tenemos cuando abrimos el grifo y sí sale agua. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos algunos municipios en la provincia que no sale agua por el grifo. Por ejemplo, una de las plataformas que está relacionada con el acuífero de Tabernas y de Sorbas, allí hay municipios como tal que tienen que ser abastecidos por cubas. Y ese problema es un problema que afecta realmente a ciudadanos, a los habitantes de esa zona. No afecta realmente a los agricultores, porque los agricultores siguen teniendo ese agua y la posibilidad de extraerla del acuífero. Pero en el momento que empiezan a disminuir los niveles, pues los menos beneficiados son aquellos que no tienen suficientes recursos como para seguir explotando ese acuífero, por ejemplo, profundizando pozos. Claro. Y eso ocurre también para los pequeños agricultores. Así es. Me gustaría nombrar la mayoría, bueno, los nombres que tengo ahí de las 12 organizaciones. Está la Asociación en Defensa del Agua de los Vélez, está la Asociación Cañada Las Norias, la Plataforma en Defensa del Manantial del Río Aguas, el Círculo de Ecología y Medio Ambiente Rural, la Asociación Sion, el Grupo de Investigación que dirige, Recursos Hídricos y Geología Ambiental de la UAL, Greenpeace, el Grupo Ecologista Mediterráneo, ECU, Ecologistas en Acción, la Plataforma Acuíferos Vivos y la Sociedad Amigos de Sorbas. No sé si falta alguna más que se pueda sumar. Sí, que se incorporarán y que han anunciado la incorporación. José María, ¿hay algún estudio, no sé si lo habéis hecho tú como profesor, como desde la universidad, de cómo está la situación en la provincia, hablando de aguas subterráneas, de acuíferos, de pozos y demás? ¿Esto se conoce o no se tiene? Sí, se conoce bastante. Yo diría que al menos algunos de los acuíferos que tenemos en la provincia pueden considerarse como los más estudiados y los más conocidos de toda España, incluso de Europa. Basta hablar del campo de Alías, seguramente también de la zona del Andarax y algunas áreas relacionadas pues con Cabo de Gata, la cuenca de Almanzora.
Estudios lo hay, y esos estudios lo que están indicando es precisamente lo que está reivindicando esta plataforma, que los acuíferos, que es realmente el 90% del agua que tenemos en la provincia proviene del subsuelo, pues se están agotando. Y se están agotando de una manera irremediable. Y no es una repercusión agrícola a lo mejor lo que pueda tener de manera inmediata, porque desde el punto de vista económico podríamos decir, no, los grandes empresarios agrícolas o los grandes terrenos que se están valorizando desde el punto de vista agrícola en la provincia, es posible que tengan la facultad de traer más agua. El problema es otro, el problema seguramente es el problema que afecta a cada uno de esos pequeños ciudadanos, a cada uno de esos pequeños agricultores y a cada uno de esos ambientes que tenemos reconocidos a nivel europeo desde el punto de vista ambiental como únicos. Y son muchos, no solo Cabo de Gata, no solo Carsen Yeso de Sorbas, claro. Son muchos. En la agricultura almeriense ha demostrado las buenas prácticas, la buena utilidad del agua. Somos pioneros o referentes a nivel mundial de cómo utilizar el agua para la agricultura, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer al respecto? El ciudadano de a pie, la gente que está en casa escuchándote, pues ¿qué puede hacer? Pues precisamente este tipo de movimientos, intentar llegar a ellos de alguna manera, no sé, por ejemplo, los ciudadanos que están en Los Vélez conocen el problema y seguramente les bastará acercarse a esta plataforma creada en Los Vélez, ¿no? O los del Carsen Yeso de Sorbas, es decir, los de Sorbas y Tabernas que están sufriéndolo también, acercarse. La plataforma, en general, lo que hace es intentar unificar aspectos que son comunes para todos, totalmente comunes. Y son aspectos que están relacionados, sobre todo, creo yo, con la mala planificación que se ha realizado en la provincia y en general en la cuenca sur andaluza, de los aspectos relacionados con el recurso agua. Hay ejemplos, y sobre todo en nuestra provincia, que pueden considerarse flagrantes. Por ejemplo, acuíferos que han estado sobreexplotados desde hace 10 años y sin embargo se han continuado las antiguas concesiones que se tenían de agua, se han revalorizado de alguna manera y se sigue extrayendo agua de un acuífero que hace 10 años ya se consideraba sobreexplotado. Vale. Eso ha pasado en el campo de Níjar, ha pasado en el campo de Sorbas Tabernas, el Alto Aguas, etcétera. Claro. Entonces la planificación para mí es clave. Estas imágenes que estamos viendo, algunos gráficos que hemos visto anteriormente y demás, y algunas fotografías de diferentes puntos de la provincia, imagino, ¿no? Hablando de recursos hídricos. La mayor parte es de los acuíferos de la provincia y las zonas húmedas también, zonas costeras, también área de Cabo de Gata. Hacía referencia hace poco, esto lo tenía por aquí guardado, decía el investigador del hogar José María Calaforra, señala que estamos a tiempo de salvar la cuenca de Tabernas Sorbas si no lo tomamos en serio. Alerta sobre la situación del manantial de los molinos del río Aguas, que ha visto drásticamente reducido su caudal debido a la sobreexplotación de este acuífero milenario. ¿Ya viste la voz de alarma hace ya...? Eso ya es algún año. Hace ya algún tiempo, seguramente ¿no? 2 años. Sí. En eso allá se estaba hablando. Pero sin embargo todavía no ha habido una actuación directa de la administración en la cual digamos, no, es que confío plenamente en lo que van ustedes a hacer. Pues ese eslabón es el que falta, el eslabón de la planificación. Vale. Nivel freático, explícanos un poquito esto que estamos viendo, algunas de las fotografías. Bueno, estas son algunas fotografías que están relacionadas incluso con las clases que impartimos los compañeros y yo de hidrogeología, los alumnos, para que entiendan la problemática del agua, no solo en la provincia, sino a nivel general, y la dificultad que tiene cuando un territorio únicamente se tiene que abastecer de un tipo de agua que son los acuíferos, la dificultad que eso tiene, porque los acuíferos es algo que tenemos en el subsuelo y la gente no tiene conciencia de algo que no ve. Tú puedes tener conciencia de un río, de que lleva más caudal, que lleva menos, que está en sequía o que está seco. Pero sin embargo de un acuífero no lo tienes tanto. Tú tienes el pozo y lo único que sabes es un nivel, que es el nivel piezométrico, que como te baje de eso, ¿qué vas a hacer? Entonces la conciencia de proteger algo que no se ve es algo difícil de transmitir. Sí, sí que es difícil, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Es uno de los objetivos, imagino, de esta plataforma recién creada. Sí, ¿no? concienciar y hacer actuaciones de carácter social para que la población almeriense se dé cuenta de que tiene un recurso muy importante para toda la provincia, porque está muy relacionado con la agricultura y que por lo tanto hay que protegerlo. Pero realmente sin crear alarma, con esto que te quiero preguntar, José María. Sí. Pero realmente, en fin, ¿peligra el agua en la provincia de Almería de cara a las próximas décadas, próximos años? Sí. Sí, sin duda. Vamos, sin duda. Mira, es el ejemplo que ponía de acuíferos que se habían declarado sobreexplotados y que continúan con esta problemática de sobreexplotación es el ejemplo más claro. Cuando al final acaba llegando una sequía,
como la que hemos tenido recientemente, esa sequía actúa sobre unos recursos hídricos que están reducidos. Ahora pensemos en la siguiente sequía. La siguiente sequía, después de un periodo de lluvias, la tendremos, pero estará actuando sobre esos pequeños recursos hídricos que hayamos reducido hace 10 años. Es decir, cada vez va a ser el problema muchísimo más importante. Cada vez vamos a tener que buscar recursos hídricos del acuífero más profundos. Todo el mundo dice, bueno, pues las soluciones están en la desalación, las soluciones las tenemos en intentar que nos traigan agua de otros lugares. Bien, esa es una solución sobre todo de carácter agrícola, seguramente lo es, pero es una solución también muy costosa para el ciudadano. Aquí estamos planteando lo siguiente, que es un uso racional. ¿Por qué motivo al final el ciudadano tiene que ser el que tiene que pagar el desaguisado que se está haciendo en cuanto a planificación hídrica en la cuenca sur? ¿Por qué somos cada uno de nosotros los que al final tenemos que poner ese dinero para suplir el mal funcionamiento de la administración? No tiene mucho sentido. Lo que hay que hacerlo es bien desde el principio para que las cosas se conozcan, qué cantidad de agua tenemos y por lo tanto hasta dónde podemos llegar en el uso racional de ese agua. Claro. Que somos expertos desde el punto de vista agrícola, como has comentado. Una curiosidad, José María, aquella polémica de unos años atrás del trasvase del Ebro, ¿tú eras partidario de ese trasvase? Siempre que en el Ebro se produjeran estudios concretos que dijeran podemos trasladar ese agua hacia la cuenca del Segura y hacia la cuenca sur. Si esos estudios están diciendo que tenemos un excedente, por supuesto. Ahora, si desde la administración, en este caso la administración catalana, ya te están diciendo que esos recursos no existen, pues entonces tampoco tienes tú el derecho para decirles no, trasvásenme ese agua. Por supuesto, es que es cuestión, yo vuelvo a decirte que es cuestión de intentar la planificación hidráulica en este país es precisamente lo que nunca ha funcionado. Cierto. Lo que nunca ha funcionado. Cierto. Y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para que eso se produzca dentro de 10 años, digamos, no, es que ya sabemos el agua que tenemos, sabemos el agua que podemos utilizar para regadío, para abastecimiento o para el uso ambiental, que muchas veces se nos olvida, ese uso ambiental. Claro. Imagino que los pozos ilegales están haciendo un daño irreversible, ¿no? Sí, o no tanto. Pues entra de... No, por supuesto que lo hacen, por supuesto. Es decir, eso es una persona que no tiene ni siquiera la concesión, o bien tiene una concesión y está explotando más de lo que dice esa concesión. No solo es el pozo ilegal, sino la extracción de agua también puede ser ilegal. Por supuesto que sí. Es decir, eso es algo que no se controla desde el punto de vista numérico o no controla la administración. El problema real de los pozos ilegales seguramente es la vigilancia. Si nosotros tuviéramos una policía de aguas, de acuerdo con la ley de aguas, lo suficientemente responsable y capaz, sobre todo capaz de identificar esas anomalías, pues no habría problema. Lo que pasa es que la policía del agua al final se resume en 1, 2, 3 personas de la Agencia de Medio Ambiente para un territorio de kilómetros y kilómetros cuadrados, con lo cual es imposible. Claro. Son como los inspectores de Hacienda. Sí, pero yo creo que son más los de Hacienda, son más gente. ¿No? Bueno. Oye, ¿cómo suena eso de la policía del agua? Un poco extraño, ¿no? Sí, es un término que se acuñó. Pero existe realmente como término la figura del policía del agua. Sí. Bueno, curioso. ¿Qué habéis planteado próximas actividades? La primera reunión la habéis tenido hace poco en la Universidad de Almería. Sí, la primera reunión ha sido un acercamiento y un plantear, bueno, pues que tenemos interés, o todas estas asociaciones tienen interés en juntarse, tal vez bajo otro paraguas de plataformas o asociación de asociaciones o algo así, para realizar sobre todo lo que decía, acciones conjuntas para que se vea un poquito más de fuerza, es decir, los de Vélez ayudan a los del Río Aguas, a los de Adra, a los del Campo de Alías, y que se conjuguen un poco las acciones. El norte de la provincia, parte del levante norte de la provincia, son los que más problemática tienen actualmente con el agua, José María. Sí, la comarca de los Vélez está teniendo bastantes problemas en cuanto a las grandes explotaciones, estas tipo megaterratenientes que se están produciendo. Esto también es un problema importante dentro de la provincia de Almería, yo lo considero así, que es el cambio socioeconómico de la agricultura, que se está produciendo en la última década. Nosotros, yo creo que hemos estado siempre con un modelo de una agricultura más o menos familiar, con invernaderos relativamente pequeños en cuanto a superficie, que era suficiente para llevar una explotación, una familia y más cosas.
Pero sin embargo este sistema, poco a poco, yo he visto que está cambiando y te encuentras por la provincia de Almería grandes explotaciones de kilómetros cuadrados, bien de olivo superintensivo, de lechugas, que necesitan muchísima agua, un riego por goteo, pero claro, está centralizado sobre todo en una persona o en un conjunto de personas que son los que están produciendo una explotación económica de la agricultura, ¿no? Al estar esta explotación en una sola zona, en una gran zona, pero muy pocas personas, son los que al final acaban teniendo el derecho sobre el agua. Es decir, el que tenga seguramente esa herramienta en un futuro, el que tenga el agua, tiene también el poder. Porque si yo tengo el agua y tengo las concesiones de toda una zona, al final los pequeños agricultores e incluso los habitantes de los pueblos se quedan sin agua porque yo soy capaz de manejar casi el 100% del recurso. El cine, que en muchas ocasiones va por delante de la realidad, nos ha mostrado en alguna película esto que estás contando. Sí, ese tema. El poder del agua. En un futuro, quien tenga el agua va a ser realmente el que tenga la sartén por el mango, ya lo creo. Eso que decía, que no es propiedad de unos pocos, el tema del agua, ¿no? Esa es una de las cosas fundamentales que creo yo que tiene que transmitir esta nueva plataforma, que la gente se dé cuenta que el agua no es de una persona en concreto, sino de todos nosotros. Bueno, permíteme que te pregunte, ya que estás aquí, antes lo comentábamos por encima antes de comenzar la charla. Hablar con el profesor Calaforra es hablar de la geoda de Pulpí, que hemos hablado tú y yo en alguna ocasión sobre esto y bueno, pues ahí vive el sueño de los justos, ¿no? Se iba a hacer una réplica, se decía, para poder ser visitada y demás, ni la original ni la réplica, nada de nada, ¿no? No. ¿Cómo está la cosa? Pues es una parálisis total. Es realmente increíble y es una de las cosas que muchas veces me viene a la cabeza y digo, ¿cómo es posible que teniendo un patrimonio de esta naturaleza, único en el mundo? Porque a veces antes decíamos, no, es que hay otra geoda muy grande también en México, ¿recuerdas? Sí, ¿no? Cierto. Bueno, esta geoda tan grande que hay en México ahora se ha inundado porque la mina se abandonó. Y ahora está totalmente bajo el agua, o está empezando a estar bajo el agua. Por lo tanto, la geoda de Pulpí ahora mismo se podría decir que es la geoda con posibilidades de visita más importante que hay en todo el planeta. Y lo tenemos aquí al lado. Y sin embargo, los políticos o la gente que tendría que tener cierta responsabilidad para que este bien sirviera para algo, al menos para atraer turismo en una zona relativamente deprimida, como también es esa parte del norte de Almería, pues no lo hacen. Y realmente no me cabe en la cabeza el asunto este. No, es imposible, yo no lo entiendo, Joaquín. Es algo que no puedo entender. No puedo entender cómo desde el año 1999, desde el descubrimiento, es que estamos hablando ya de unos cuantos años. Joder, ya lo creo. 1999, todavía no se ha tomado una decisión para intentar, de alguna manera, hacer visible una joya que tenemos en la provincia. Claro. ¿Tú ya has tirado la toalla? No, yo en estas cosas no tiro la toalla nunca. Bueno. Seguiré detrás. Bueno, aquello de las comparaciones, antes lo comentábamos. En fin, no incidir sobre el particular, pero hay que ser realistas y esto funciona así, desgraciadamente. Si esta geoda de Pulpí estuviese en otro punto de nuestra comunidad autónoma, no voy a situarla. Cada uno que la sitúe donde le dé la gana. A mí me da la impresión de que no estaría en estas circunstancias. Mira, por no ponerla dentro de la comunidad autónoma, la sacamos. Venga, vamos a sacarla de Andalucía. Entonces vamos a sacarla de Andalucía, la ponemos nos enfadamos en otro punto del país. No, mira, en otro punto del país no. Mira, te la voy a poner exactamente a unos 10-15 kilómetros de donde está, hacia el norte. Es decir, en la misma sierra del Aguilón tiene una continuidad y llega hasta Águilas. En Murcia. En Murcia. Eso es. Ahí lo ponemos, en Murcia. Yo estoy convencido de que Murcia se hubiera aclarado perfectamente qué es lo que hay que hacer con la geoda y en el pueblo de Águilas, si hubiera estado allí, pues estaría visitable, sería visitable. El proyecto de visitabilidad de la geoda ya se realizó alrededor del año 2003-2004, se sabía perfectamente qué era lo que había que hacer. No se puede visitar físicamente, no se puede pisar esos cristales, evidentemente, pero sí un cristal de metraquilato, tú te acercas y lo observas. El único paso que se ha realizado respecto a intentar valorizar aquello es un sistema 3D con óculos, de esto de las gafas en 3 dimensiones, que se ha realizado y la gente lo puede ver en el castillo de Terreros. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues cuando la gente ve esa maravilla en 3 dimensiones, dice, ¿que dónde está la puerta? Que quiero ir a ver eso. Claro, normal.
Y le dicen, no, esto no se puede, No se puede ver. Y no se lo pueden creer. No se lo pueden creer. Porque además la geoda sería el incentivo para intentar hacer allí, en esa zona, pues algo parecido a un parque minero, histórico minero, de la provincia de Almería. Y sería perfecto. Es alucinante. ¿Pero esto falta de voluntad política o falta de inversión económica o ambas cosas? No, voluntad política. Yo estoy convencido de que si los políticos decidieran, bueno, vamos a actuar y de qué manera lo podemos hacer, se sentaran en una mesa y realmente se pusieran a pensar y a trabajar, pues entonces la iniciativa, incluso la iniciativa privada, saldría levantando la mano. Estoy convencido. Es decir, si al final en el Boja, que eso tenía que haber ocurrido hace muchísimo tiempo, viniera bueno, pues se abre periodo para proyectos de turistización de la geoda, te aseguro que se presentaría muchísima gente. Ya lo creo. Es decir, que el problema, para mí, yo creo que no es económico. Habría mucha gente que levantaría la mano para decir, yo quiero ser el impulsor, yo quiero ser el empresario, o conjuntos de municipios, yo quiero trabajar en esto. La primera vez que viste esto, tú has tenido, no sé si experiencias similares, ¿no? con otros descubrimientos, pero la primera vez que tú viste, porque tú lo has visto personalmente, ¿no? Sí. Claro, es único. Sobre todo para un geólogo. Primeras impresiones, como geólogo que eres. Claro. Alucinante, ¿no? Es algo que no te entra en... Fíjate, yo después sí que fui a México en el año 2000, pero en el año 1999, con el descubrimiento de la geoda, fue la primera geoda del mundo que se descubrió de esas características. Y bueno, la transparencia de los cristales es impresionante. Es decir, tú un cristal de prácticamente casi 1 metro, puedes observar lo que hay detrás, la otra mano, atravesando la transparencia del cristal. Y, bueno, es algo realmente digno de ver y que yo espero, ya te digo, yo la toalla no lo he arrojado. No. Bueno, empezamos hablando por el agua, terminamos por la geoda. Que cada vez que hablo con el profesor siempre, porque es algo que llama mucho la atención. Estas cosas yo creo que solamente pasan por estos lares, por estas zonas. Bueno, interesante plataforma esta, lo que habéis hecho. Veremos a ver hasta dónde llega la historia, porque eso también hay que verlo. Yo espero que tenga, que sea larga su historia, pero que sobre todo que las actuaciones que vaya realizando en un futuro pues tengan repercusión sobre todo en la sociedad y en el medio ambiente de la provincia. Defender no podemos el agua. Perder nuestra agua, no podemos perder nuestros manantiales. Claro. Es el futuro de esta provincia, ya lo creo que sí. Y sobre todo si lo acercamos a ese pilar económico que es la agricultura, ni más ni menos. Bueno. Sí, no, es el otro pilar, eso no cabe duda, Joaquín. Bueno, de hecho, se creó recientemente la Mesa del Agua, que es una mesa que está constituida por agricultores esencialmente, ¿no? Claro, es otro tipo de actuación, digamos, más económica, que lo que reivindica es dame más agua. Esta plataforma no reivindica dame más agua, lo que reivindica vamos a usar bien el agua. Correcto. Te agradezco la visita, José María. Hasta la próxima. Hacemos una pausa, sí, la última. A la vuelta más cositas en este plató y alguna salida más al exterior que nos quiere contar algo el compañero Juan Domínguez. Enseguida de vuelta, hasta ahora mismo.